todos, soy Luis Arrieche desde Venezuela. Continuamos con la parte 3 de la clase número 5 referente al uso de materiales o el slot de materiales. Entonces, lamentablemente había grabado la parte 3 ya. De hecho, si se fijan, había hecho unos materiales un poco explicando cómo se mezclaba material con los materiales estándar. Pero lamentablemente tengo problemas con el internet desde hace 3 días. En las noches se me va el internet y no sé qué pasó y se me borró la clase número 3. Entonces tengo que volver a hacer todo lo que había explicado de esta clase. Y bueno, básicamente lo que vamos a ver es, vamos a continuar hablando del slide material. Vamos a trabajar, vamos a explicar un poco lo que se había hecho en la grabación anterior. Vamos a hacerlo nuevamente y vamos a hablar de otra escena en particular que preparé también para esto, entonces donde veíamos un poco ejemplos muy puntuales pues de cómo hacer o cómo utilizar materiales de V-Ray o mapas de V-Ray y donde se veía cómo pudiéramos hacer este tipo de detalles. Fíjense que es un metal corroído pintado de, de rojo, que tiene abolladuras digamos que es en las partes expuestas, y en las partes que están ocultas hay como sucio de grasa. Entonces este tipo de detalle se puede lograr pues con mapas especializados del motor de render V-Ray. Corona también los tiene. Y vamos a ver un poquito de esto, y aparte vamos a aprovechar y vamos acá a hablar de otra manera de hacer coordenadas de mapeado con un mapa de V-Ray directamente. Entonces vamos a comenzar entonces de nuevo a grabar esta clase. Entonces fíjense que vamos a revisar este material que yo había creado acá. Fíjense que el material original es este. Vamos a asignarlo. Vamos a minimizar porque bueno, tengo el problema de que no tengo los dos monitores. Y en este caso el archivo me quedó con el color correction. Fíjense que si yo conecto directamente, a ver acá qué pasó, vamos a borrar el color correction, que creo que quedó bastante claro en la clase anterior. Vamos a actualizar acá la visualización. No tengo el mapa conectado, por eso solamente se ve las betas. Vamos a ver acá, ya tengo original como lo tenía. Habíamos quedado en la explicación de mapas estándar. Fíjense que estábamos usando, perdón, mapas materiales. Estábamos en la parte de mapas estándar y habíamos comentado sobre el uso de Tile, que es uno de esos mapas de ayuda que comenté en la clase anterior, pues que me permitía de alguna manera hacer un material tramado. Creo que el tileado que le pusimos fue 3, no sé, 4. Y lo habíamos asignado más o menos este tamaño. Puede ser, vamos a poner un poquito más grande, vamos a hablar de un tamaño 3 para diferenciar un poco más. Entonces acá vemos más o menos cómo se mezclaba, y habíamos hablado de que el grow, en este caso, tengo un problema para trabajar con el mouse. Entonces yo utilicé un mapa de V-Ray. Fíjense que es lo mismo que yo de clic derecho, ¿se acuerdan? Puedo acceder a materiales, mapas y controladores, exactamente lo mismo de este lado. Fíjense, todo esto que está acá lo puedo acceder clic derecho. Y también si yo arrastro la bolita y la suelto en el aire, entonces en este caso él reconoce que lo que estoy buscando es un material. Entonces yo busco entre los estándar, que son los mismos que tengo acá, los de V-Ray, que en este caso voy a usar un V-Ray color, y buscamos un color, creo que habíamos dicho que era una especie de anaranjado, sí, algo así, no muy saturado por cierto. Entonces teníamos más o menos algo así.
de esta manera. Yo creo que era un rojo, que era algo más hacia el rojo. Ok, era algo más o menos así. Ok, entonces obviamente habíamos abrir el frame buffer, abrimos esto. Que estas opciones las vamos a explicar más adelante. De momento nos interesa concentrarnos en el tema del material. Fíjense que si yo hago un render región acá, fíjense que ahí veo cómo el material, digamos, está diseñado. Fíjense que lo que hice fue que cuadriculé con el tile. Fíjense que voy a hacer una copia porque fíjense que yo selecciono y creo una copia, y en el caso del tile, o sea, este elemento le voy a asignar decimos que update y que nos muestre el material, y en este caso simplemente voy a dejar el mapa normal en diffuse y le desactivo el tile porque es la textura de madera de la mesa. Entonces, ok, vamos a hacer otro render. Fíjense que ahora sí no me afecta el tema de la mesa. Entonces, más o menos, que no habíamos visto porque se cortó el video, no sé qué le pasó al programa que utilizo el Camtasia. Estábamos viendo, de hecho grabé toda la clase de cómo podía configurar el tile. Habíamos hablado de que aquí en los controladores estándar del mapa tiles yo tenía unos presets. Fíjense, vamos a verlo aquí en pantalla para no estar actualizando todo el tiempo. Fíjense que tengo este running bone, tengo que también es una especie de ladrillo pero tramado diferente, tengo uno tipo inglés, tengo que es más o menos cuadrado, el que estamos usando, que es el stack bone, y bueno, hay una cantidad de presets que yo puedo utilizar para, digamos, que beneficiarme en el caso de que esté haciendo algo tileable tipo mosaico, tipo cerámica, tipo ladrillo. Entonces son cosas de las que yo me puedo valer. Entonces fíjense que las posibilidades de ir creciendo o detallando el mapa pues son bastante grandes. Vamos a desplegar este mapa un poquito más acá. Abrimos. Fíjense que actualmente, o sea, solamente estoy usando dos canales y solamente he estado usando materiales estándar, a excepción del color, V-Ray Color, y el material como tal, que es V-Ray, para poder visualizarlo. Entonces yo puedo ir agregando detalles. Vamos a aprovechar este material que tenemos acá y vamos a hacer, en vez de este ejercicio, que también lo vamos a explicar rapidito, vamos a hacer una prueba aquí de otras cosas. Vamos a ver si con la Wacom lo logramos ver. Vamos a ver si lo logramos ver todo directamente aquí. Ok. Vamos a hacerlo lo suficientemente grande y nos acercamos. Entonces vamos a hacer un day. Pienso que tengo la trama. Entonces hablamos de los materiales estándar, ¿verdad? Tengo bastantes materiales con que, digamos, experimentar. De verdad son muchos, y a medida que vayamos modelando cada pieza del baño y de otros ejercicios que vayamos haciendo, vamos a ir explicando poco a poco cada uno. De momento, como les decía, pues, habían los mapas que son los mapas que los que hablamos, que eran como que tres tipos de mapas. No sé, vamos a agarrar este render, que fue un render que agarré de internet. Tengo la opción de Big Mac, que es la que me trae, como dije en la clase anterior, y perdonen que sea repetitivo, pero tengo que reforzar lo que dije porque perdí la grabación de la clase 3. Y entonces tengo esta opción que es para, digamos, que las imágenes exteriores o todo lo que es información de mapa exterior, exterior al programa,
que yo quiera importar, tengo digamos que los mapas de ayuda, que son muchos, que yo llamo mapas de ayuda porque, bueno, de alguna manera te ayudan a mezclar o a mejorar cada textura que tú tengas. Entonces, por ejemplo, tenemos Fallows, Gradient. Todos estos son mapas que, digamos, que de alguna manera te ayudan. El Gradient Ramp, en el caso de Output, también es un mapa que es bastante útil. O por supuesto Color Correction, que ya lo vimos, Composite, por nombrar algunos, porque de verdad, o sea, hay bastantes. Entonces, pero digamos que los más utilizados, vamos a colocarlos acá afuera. El Mix, por acá está. Entonces, esto es una ventaja que tiene el programa Max, que de verdad, pues, digamos que tú pudieras trabajar solo con mapas estándar y simplemente luego colocarlos en cualquier tipo de material, bien sea estándar, Virrey o Corona, o incluso Arnold, o incluso Octane Render. En cualquiera de esos motores, estos mapas estándar, pues de verdad que se fusionan bastante bien y trabajan bastante bien. Entonces, por decir alguno, vamos a hacer una prueba acá rapidito para verlo aquí directamente en el slot del material. Yo pudiera, sabemos que este es el mapa de Bomb. Vamos a ponerlo un poco grande para ver esto. Ok, fíjense que yo en el color de la cerámica yo pudiera hacer fácilmente. Vamos a comenzar con el mix. Yo pudiera hacer una mezcla. Yo pudiera tener un material mix que es para mezclar. Si yo abro acá el material, fíjense que tengo dos colores. Tengo dos colores porque en esencia el concepto del mapa mix es el mismo concepto que tiene Photoshop. De alguna manera el blanco y el negro son como que el alfa y el positivo. Entonces lo que estaría en blanco es lo que es el primer material que quisiéramos ver. Y lo que está en negro es como que el mapa enmascarado, algo así. Incluso yo puedo invertir esto dándole acá y puedo poner, fíjense que cambió el canal 2. Entonces este concepto pues se utiliza mucho a la hora de mezclar materiales y eso, y ya lo vamos a ver porque él incluso trae un mapa para que tú coloques que se llama Big Amount, y le puedo decir qué porcentaje de ese mapa quiero que se mezcle. También puedo mezclar directamente uno con otro a través de porcentaje. Aquí le puedo decir, por ejemplo, el upper está 70%, o sea, digamos que mandando sobre el 30% del otro material. Incluso puedo usar una curva. Entonces es un material es un mapa que de verdad es bastante útil. Yo voy por mi parte a copiar acá el Big Mac. Busco otra textura, digamos una que contraste bastante, que no sea madera, por cierto. Vamos a trabajar un poquito con, a ver, algo que se note bastante. Sí, será roca. Vamos a utilizar esta textura. Entonces fíjense que yo puedo mezclar los dos materiales. Ok, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? O bien utilizo otro mapa. Vamos a buscar un mapa. En este caso voy a buscar un mapa que yo tengo una carpeta de texturas de suciedad que he bajado. Fíjense que todas las texturas de suciedad son en base a blanco y negro y tonos grises en ese rango. Entonces vamos a hacer una primera prueba con esta textura por lo menos. Entonces vamos a verlo acá. Update. Fíjense que si yo meto el mix amount, la textura, entonces ya la textura empieza a tener una cantidad de detalles adicionales en función. Fíjense que como este es un mapa blanco y negro, lo que está saliendo en blanco, en este caso en el canal de mix, en blanco es la textura de roca, perdón,
y lo que está saliendo en negro, lo que quiere decir que me está saliendo de este color, es la madera. Entonces si yo invierto, fíjense que la historia cambia. Ahora tengo una madera, digamos, medio sucia. Incluso yo puedo bien. Fíjense que todo lo estoy haciendo con puros mapas estándar. Vamos a ocultar aquí el un momento. Vamos a utilizar otro mapa de ayuda que sacamos por acá. Fíjense el output. Fíjense. Yo puedo controlar incluso sin entrar en el mix. Puedo controlar incluso la intensidad del mapa del mapa original. Fíjense que está bastante contrastado, bastante oscuro. Vamos a poner el tileado un poco más grande para que se vea más detalle todavía. Vamos a ver cómo se ve acá. Quizás uno es suficiente. Vamos a colocarlo. Fíjense que no he utilizado las propiedades de mezcla del mix todavía. Entonces yo quiero que básicamente puedo invertir directamente con el output. Fíjense que ahora lo que era blanco es negro, teniendo un resultado directamente sobre el mapa. Fíjense ahora. Incluso puedo generar curvas en tonos medios. Fíjense que ahora, si nos fijamos acá en la barra, nos da una idea más o menos de la transición entre el blanco y el negro. Fíjense que si yo me acerco hasta acá, tengo como más tonos, medios tonos grises. Incluso puedo atenuar esa curva y vamos a ver qué resultado tenemos. Fíjense que ahora no hay mucha diferencia, pero vamos a agregar uno por acá un poquito más contrastado y agregamos otro por acá. Fíjense que lo que estoy haciendo es que estoy manipulando de alguna manera los tonos oscuros. Vamos a poner un poquito más de contraste. En este caso, si lo invierto, creo que veo mejor el detalle. Fíjense que si tengo menos contraste acá, fíjense que el porcentaje de blanco debería aumentar. Entonces fíjense que acá sí lo veo, Entonces fíjense que este mapa de output pues es bastante útil. Incluso puedo poner unos valores de RGB, un nivel de RGB, un bone amount. O sea, tengo opciones con las cuales editar. Incluso si yo quiero intervenir con cosas precisas, puedo dar un valor en porcentaje. Por ejemplo 0, acá 1. Entonces son parámetros bastante sencillos, aunque parece que es complicado. O sea, es como que si tengamos una especie de lo que en Photoshop sería una capa de modificación de niveles. Entonces aparte puedo clampear. Clampear es tratar de asegurar que los valores de 0 estén correctamente entre 0 y 1, que no hayan valores por encima de 1, lo cual te generan errores, y algunos mapas pues no reconocen ese tipo de valores. Entonces también puedo, incluso si yo quisiera modificar en canales RGB, fíjense que yo incluso puedo, el valor del rojo lo puedo modificar aparte. Fíjense que ahora tengo otro tipo de acabado en el material. Vamos ahora con el canal verde. Fíjense que ahora yo al canal verde le quiero agregar un detalle. Entonces voy a tener otro tipo de resultado, obviamente en la textura. Entonces esto pues digamos que el blue hasta acá. Entonces fíjense que ahora tengo las tres curvas y yo quiero, por ejemplo, jugar un poco con la tonalidad del material. Aquí de repente no lo van a apreciar, pero saber que yo tengo unas opciones de composición, y aparte que el mismo material, si yo le doy doble clic en la última barra, tengo la misma opción de output. Prácticamente tengo los mismos valores
puedo hacer exactamente lo mismo, solo que este ayudante está aparte, pues es como para que tú se lo apliques externamente, que, que en algunos casos pues va a ser necesario. Entonces no me quiero extender mucho porque no quiero hacer una explicación de qué hace cada cosa, porque eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos modelando y texturizando, sino que sepan que bueno, hay una cantidad de mapas de los cuales nos podemos valer en el editor de materiales, y para que estemos claros cuando estemos haciendo ya el ejercicio ya, pues de dónde lo sacamos y cómo se hacen. Entonces fíjense que ahora vamos a darle acá update. Fíjense que ahora tengo un material que está tileado. Vamos a suponer que esto es una cerámica. Vamos a cambiar ese color rojo porque de verdad es bastante chillón. Vámonos a valores de negro, de blanco y negro, y yo creo que esto está un poquito mejor. Entonces tengo este tipo de material que puede ser de una madera sucia. Vamos a asignarlo. Yo creo que ya lo tengo asignado. Entonces, si yo hago un render de esto, fíjense que ahora tengo este tipo de textura. Entonces, aparte, todavía no he modificado los valores de la mezcla, que también lo puedo hacer por acá. Entonces fíjense que en este caso, como estoy usando una textura en el mix amount, y como es bastante contrastado, vamos a para apagar estas modificaciones, pues para que me quede el mapa original, pues simplemente destildamos acá, y lo que voy a hacer es que en vez de usar un output, voy a tratar de usar otra textura menos contrastada, algo más sutil, algo incluso en tonos de grises. Puede ser este como mix amount, material de mezcla, y vamos a tener algo un poquito más sutil de esto. Entonces vamos a hacer un render a ver cómo se ve, y bueno, tengo algo un poquito más real. Obviamente esto es simplemente un ejemplo de cómo podemos utilizar el material. Entonces no estoy tratando de hacer algo realista, sino que estoy explicando más o menos cómo yo puedo utilizar esos mapas. De todas maneras, vamos acá en la parte del tiles. Tengo aquí material mix. Vamos a poner 1 y 1. Esto lo que hace es que la junta prácticamente se ve más pequeña. En este caso se ve inapreciable. Vamos a ver. Vamos a ponerle 3 y 3, o 2 y 2. Ok. No, aquí prácticamente estamos hablando del tamaño, perdón. Tuve un lag. Acá es el grosor, .10. Entonces, ahora sí. Es el problema de que el Slate Material te tapa de repente un poquito. Fíjense que ahora esto está más sutil. Entonces tengo como realizar este tipo de detalles en texturas que bueno, que generalmente uno las hace en Photoshop. Bueno, yo prácticamente es como tener tu propio Photoshop dentro del Mac. Entonces tú puedes ir preparando material. De repente, en este caso del mix, la otra cosa que también pudiéramos hacer es que estos valores están muy oscuros. Fíjense que ya ahora puedo, antes de que coloque el color acá, puedo poner un color correction. Obviamente cada vez que yo agrego un ítem nuevo, obviamente esto implica tiempos de render. Entonces de momento pues
no estamos pendientes de eso, pero que sepan que vamos a ponerlo en grises, por ejemplo. Vamos a ver, que no sea tan oscuro. Vamos a ver cómo se ve. Quiero que me capten la idea un poco de la mezcla y de las posibilidades que tenemos en cada material. Sigue siendo bastante exagerado. Lo que voy a hacer ahora es que lo voy a poner normal, y simplemente lo que voy a hacer es que me voy a opciones avanzadas y voy a poner el gamma alto para que se aclare. Fíjense que vamos a ponerle 2.2 casualmente. Entonces tengo algo muchísimo más claro y obviamente ya va a ser algo más sutil. A ver, perdón, acá, ok, fíjense que ya tengo partes que no resaltan tanto, pues es cuestión de ir trabajando, depende de la intención de cada quien. Entonces fíjense que en un solo mapa, en un solo material, pues ya usé varias herramientas de mezcla. Incluso vamos a usar otra acá, aprovechando de usarlo todo. Fíjense que y apenas estoy usando un canal para todas estas mezclas. Entonces vamos a usar una mezcla acá. Esto ya no es rojo, esto es negro. Ok. Vamos a modificar un momento acá el tile. Y en esta ocasión, en vez de poner algo más pequeño, voy a poner algo más grande. Creo que 1 o 2. Fíjense que automáticamente se colocan los demás. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar un mapa. Voy a buscar otro de estos mapas que yo tengo preparados de suciedad. Y voy a trabajar con este mapa. Lo que voy a hacer es que voy a mezclar el color con otro color. En este caso un poco más tipo barro, algo así. Y vamos a utilizar este mapa como mezcla, pero en este caso voy a usar el composite para que veamos un poquito también rapidito. Composite es un mapa que funciona como Photoshop. Yo voy agregando canales. En este caso quiero mezclar este color negro con este color marrón y quiero usar esta máscara. Entonces vamos a ponerlo acá directamente en el grow, y lo que va a pasar es que estoy mezclando. Fíjense que la parte blanca es el material, digamos que el material base, el de abajo, y el negro es el color que está acá en la máscara, pues. Entonces si yo quiero que esto sea más sutil, pues tengo varias maneras. Puedo o bien bajar la opacidad acá en 20. Fíjense que tengo un tipo de mezcla diferente. Puedo cambiar incluso el modo de fusión, vamos a decir pantalla, que es screen. Entonces fíjense que tengo otro tipo de textura. Entonces vamos a utilizar multiplicar. A ver, fíjense que tengo este tipo de detalles, como que el color no es uniforme. Bueno, me parece que estaba bastante sutil. Vamos a exagerar un poco aquí. Entonces fíjense que ahora si yo hago un render, entonces no se llega a apreciar mucho. De hecho, espera que fíjense que controlé el mapa que está dentro del tile, le puse la cantidad de detalles que yo quise, e incluso estoy controlando la junta. Fíjense que la junta tiene ahora unos detalles de colores. En este momento no se ve mucho, pero vamos a hacer esa junta un poquito menos oscura acá. Vamos a hacer un color más gris. Fíjense que ahora
esto bien pudiera ser un concreto desgastado o una pintura corroída, pero entonces fíjense que bueno, a lo mejor estéticamente no es algo muy bien elaborado, pero fíjense que yo puedo hacer pues creativamente cualquier material sin ninguna limitación. De hecho, si se fijan, yo tengo algo un poquito más sutil. Vamos a ver acá. Si se fijan, fíjense el nivel de detalle que tiene el lápiz. Tiene huellas dactilares, fíjense como huellitas de dedos marcados. Fíjense que el color no es uniforme, hay partes que brillan y hay partes que no. Aquí sí se me pasó la mano con el tema de la huella. El lápiz tiene como que falta de pintura, la borra está sucia. Entonces todo este tipo de detalles pues lo podemos, fíjense que a lo mejor en una vista grande es inapreciable, pero resulta que ese tipo de detalles son los que a la final dan realismo. Obviamente esta escena la preparé rapidísimo y de verdad no le puse mucho cariño, porque básicamente no es una clase sobre materiales, sino en qué me puedo beneficiar yo con los mapas que tengo en el editor de materiales. Entonces obviamente esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Fíjense que esto es bastante realista, y bueno, por último pues vamos a mostrar el material de la clase, el original. Esto fue el que realmente hice, que se grabó, pero bueno, se perdió. Entonces básicamente hice algo muy parecido. Entonces habían partes en la madera, no sé, que estaban como húmedas y otras como llenas de sucio, polvo o concreto. Entonces pues obviamente mi intención no era hacer algo que se viera perfecto, pero sí que comprendiéramos que bueno, que podemos hacer pues cantidad de detalles sobre las texturas directamente en el programa de 3D Max sin pasar por Photoshop. Entonces esto nos puede ahorrar un poquito de tiempo y también recursos en la máquina. Entonces vamos a ver un momentico otra cosa acá. Fíjense que yo creo que ya entendimos más o menos la idea de los mapas. Fíjense que en un solo canal del material diffuse, pues yo generé una cantidad de detalles complejos y bueno, pues tuve unos resultados acá que obviamente habría que irlos trabajando, pero fíjense que yo puedo generar bastante tipo de detalle. Obviamente queda al gusto de cada quien, del artista, pues el nivel de sutileza en los detalles. Entonces para que se vea realmente bastante real. Entonces obviamente el mapeado de la madera está un poquito grande. Entonces pero si se fijan, fíjense que logré varias cosas simplemente con materiales estándar, con mapas estándar. Entonces vamos a parar esto y vamos a hablar un poquito del otro archivo. Esta es otra escena que yo preparé, básicamente experimentando un poco con otras texturas. Entonces, pero yo creo que ya se me fue el tiempo bastante largo, sí, demasiado. Entonces esto lo vamos a dejar para la última clase de esta serie de tutoriales, y yo creo que espero que ya con esto pues podemos empezar el tema del modelado y empezar a terminar el baño y hacer otros ejercicios de modelado. Entonces yo creo que la próxima clase pues hablaremos de esto, que ya es algo un poquito más avanzado, y entraremos ya, digamos que a modelar full, y bueno, empezar a ser más observadores con los detalles de las cosas en la realidad, para tratar de plasmarlo en los mapas de los modelos que hagamos. Obviamente hay librerías, como dije en los principios de los videos, que ya vienen hechas y todo el tema, pero particularmente pues en este canal pues vamos a tratar de hacer este tipo de detalles como aprendizaje. Obviamente yo también lo hago, yo consigo una librería que ya está hecha de un tipo de detalle, pues obviamente la uso, pero la idea es tener ese conocimiento
porque nos puede ser útil en algún momento e incluso pudiéramos agarrar una librería y cambiarle todo el sentido conceptual de la imagen a nuestro modo o a nuestra intención creativa. Entonces, pues sin más, yo creo que hasta aquí llegamos en este tutorial.